A Maduro le queda poco tiempo antes de que Estados Unidos lo saque del poder. El gobierno de Donald Trump también afirmó que confía en el Grupo de Lima que envíe pronto el mismo mensaje al chavismo. El gobierno de Estados Unidos le advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro que tiene un corto plazo para dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses, y confía en que el Grupo de Lima envíe pronto el mismo mensaje al chavismo. Es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida a Maduro en un tiempo definido, y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más, afirmó en una entrevista exclusiva con EFE, el encargado de Latinoamérica de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carón. Ese plazo es inmediato y ya lo hemos comunicado indirectamente a Maduro, con personas en que él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo, añadió el asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Claver Carone aseguró que el plazo que ha dado Estados Unidos es mucho más corto que el fin del año, y afirmó que los cancilleres del Grupo de Lima están conversando sobre ese mismo tema durante su reunión de hoy en Buenos Aires. Agregó que el panorama ha cambiado tras la presentación este mes del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que denunciaba represión política, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El reporte de Bachelet es el caso prima facie de un encauzamiento particularmente de esos países que están suscritos a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no se suscribe a eso, pero sí estamos dispuestos a dar ciertas garantías, indicó Claver Carón. Sin embargo, al ser preguntado después por si las consecuencias para Maduro estarían en los tribunales de Estados Unidos, el alto funcionario habló en cambio de sanciones. La consecuencia es que, como dijo el presidente Trump, no hemos sido lo suficientemente duros todavía. Las sanciones seguirán incrementándose y serán mucho más duras de lo que son, advirtió. Claver Carone, que dirige la política hacia Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, insistió en que lo que ofrece no es una negociación sobre el futuro del chavismo. Si él acepta y le interesan esas garantías para que pueda salir del país, siempre hemos dicho desde el primer día que él, como el cuándo y el dónde, lo negociaríamos sin problema, recalcó. Hoy se cumplen 6 meses del día en que Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y Maduro sigue en el poder. Pero Claver Carone negó que la estrategia de Estados Unidos haya fracasado. Todo lo contrario, desde el 23 de enero a hoy Juan Guaidó tiene más poder que nunca, opinó. Nadie nunca le dijo al presidente Trump que esto iba a ser una cuestión de 1 o 2 semanas o 1 o 2 meses, subrayó. El mandato de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional caduca en enero de 2020, y Claver Carone dejó entrever que, en caso de que el legislativo decida sustituirle por otro líder antes de que Maduro deje el poder, Estados Unidos podría reconocer a esa otra figura como mandatario interino de Venezuela. Guaidó pierde la paciencia. La Asamblea Nacional aprueba el TIAR, un mecanismo de asistencia recíproca reclamado por el ala radical de la oposición. Juan Guaidó endureció ayer su pulso a Nicolás Maduro tras una noche de caos provocada por un fallo eléctrico masivo. Después de semanas centradas en la exploración de un diálogo con el gobierno, el jefe del Parlamento, reconocido como presidente interino por más de 50 países, impulsó la aplicación de un tratado interamericano llamado TIAR, que autoriza solicitar la intervención de otro Estado en caso de agresión a la soberanía de una nación. El apagón volvió a sumir en la oscuridad al país de la tarde del lunes a la madrugada del martes. El paso dado por Guaidó no supone la interrupción de las negociaciones auspiciadas por Noruega en la isla de Barbados, pero es un mensaje en sí, al chavismo, a la llamada comunidad internacional y a los sectores más radicales de la oposición, que muestran impaciencia ante la estrategia adoptada. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también conocido como Tratado de Río, estaba en el aire desde hace meses. En los últimos días parecía claro que el jefe del legislativo iba a utilizarlo como advertencia hacia afuera y como escudo interno. Lo hizo en una sesión de la Asamblea Nacional celebrada en la Plaza Sadel,
en la urbanización caraqueña de Las Mercedes, al cumplirse 6 meses de su aclamación como mandatario encargado durante una movilización antichavista. El TIAR establece que un ataque contra un país del continente será considerado como un ataque contra todos los países americanos. Con este mecanismo, Guaidó intenta dejar la puerta abierta al amparo de un Estado extranjero, ya que desde el pasado 23 de enero su principal objetivo ha consistido en demostrar la violación por parte del régimen de la propia Constitución aprobada hace 2 décadas por Hugo Chávez. La interpretación mayoritaria, enarbolada precisamente por el ala opositora más intransigente representada entre otros por María Corina Machado, es que ese tratado allana el camino a una hipotética intervención militar. En realidad, según el mismo Guaidó, esa lectura no es correcta. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de fuerza. No es así, principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria, manifestó el fin de semana en declaraciones al País. Además, pese a su carga simbólica, no se trata de un paso automático. En primer lugar, porque su aprobación depende en última instancia de la Organización de los Estados Americanos, y también porque los gigantes de la región, incluso los más beligerantes con Maduro, ciñen su apoyo al Parlamento al cerco diplomático. El TIAR no es mágico, no es una solución que nos manda a nuestras casas. Al contrario, debe mantenernos con más fuerzas para ponerle fin al sufrimiento de todos los venezolanos, advirtió Guaidó. El político lleva semanas tratando de conjurar la desmovilización de sus seguidores en la calle y promete mantener una lucha en todos los frentes, incluido el intento de buscar una salida negociada en Barbados. Todas las opciones, en su opinión, forman parte de la presión al gobierno. Somos una inmensa mayoría, millones de venezolanos decidimos a impactar contra un tren que es la dictadura, enfatizó. Mientras tanto, Maduro y el aparato chavista volvieron a atribuir el apagón que afectó a Caracas y a 18 de los 23 estados venezolanos a un supuesto ataque de carácter electromagnético, sin aclarar el sentido de esa acusación. Somos un pueblo que ha luchado durante más de 2 siglos contra el colonialismo, el esclavismo, el racismo y toda forma de agresión imperial, escribió en Twitter el mandatario, recurriendo a la habitual retórica antiimperialista. Jamás nos doblegaremos ante las agresiones, venceremos todas las dificultades y alcanzaremos la prosperidad. Nuestro destino es triunfar, clamó. El gobierno de Nicolás Maduro reitera que el apagón es problema de un ataque electromagnético. El equipo de gobierno de Nicolás Maduro asegura que el más reciente apagón masivo en Venezuela fue producto de un ataque electromagnético intencional. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha vivido un año intenso y lleno de complicaciones, donde el colapso de la infraestructura más básica del país comienza a delatar el deterioro innegable de todos los sistemas al interior de la nación. Durante los últimos meses, Venezuela ha sido la víctima de una serie constante de apagones que cortan el suministro de energía eléctrica en varias ciudades. Maduro, contando con la distinción de ser el único mandatario que ha viajado en el tiempo, aseguró al principio que todo era obra de terroristas y hasta hackers de otros gobiernos. Pero el problema no se ha solucionado, todo lo contrario. Acaba de suceder un mega apagón masivo que dejó a millones sin luz en casi todas las regiones del país. Y ahora todo es atribuido a algo un poco más elaborado, tal vez lo suficiente para comprarles más tiempo. De acuerdo con un reporte de Milenio Diario, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que un ataque electromagnético a la principal hidroeléctrica del país fue la causa del apagón. Los primeros indicios recibidos de la investigación orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guyana, principal proveedor de este servicio en el país. ¿Quién tiene la culpa? Como si fuese película de James Bond, el colapso del suministro eléctrico detona una serie de problemas en cascada, ya que el sistema de suministro de agua potable en Venezuela depende totalmente de que no se corte la energía eléctrica. Eso sí, contar los conflictos con las rutas de transporte público, el servicio a hospitales, quirófanos o hasta la seguridad en las calles. 16 de los 24 estados que conforman Venezuela habrían sido afectados por el apagón masivo. En el último apagón masivo registrado en marzo y que duró 11 días,
El gobierno de Maduro acusó a sus opositores y a Donald Trump de haberlos atacado. Será interesante ver quién es ahora el supuesto culpable.